say a few quick words of introduction. And before introducing Ms. Morales, I wanted to say something to put this presentation in a little bit of context. And as many of you know, of course, El Salvador is a small country, about the size of Massachusetts in area. It's got 6.3 million people, so it's a very densely populated country, and it's a poor country with a GDP of around $4,200 per year, GDP per capita of about $4,200 per year. Before the 1980s, there were a sequence of military or military-backed leaders, usually governing with U.S. support in regimes that one observer labeled protection racket state. So it was a violent and brutal place. And in the 80s, there was a civil war in which the U.S. was backing the government and financing the army. And it was followed by one of the purest and most extreme right-wing parties that governed El Salvador for 20 years, from 1989 until 2009. Despite these circumstances, this long history of extraction and exploitation, the work of people like Ms. Morales and the organizations with whom she works have changed global affairs when it comes to the environment and when it comes to international relations. And one thing that I like to say about El Salvador is it punches above its weight. El Salvador is a small country that punches above its weight in international affairs. And I say that with mucho cariño, with a great deal of affection. I lived in El Salvador after I left university. I lived in El Salvador in the countryside with a group of demobilized guerrilla and repatriated refugees. And I learned from them pretty much everything I know now about political economy. So I teach at Corbel at the School of International Studies. I'm the director of the Latin America Center. And El Salvador really formed my understanding of the world of international affairs. And the struggles that Ms. Vidalina Morales has participated in are part of this larger process of popular mobilization in El Salvador, in which that revolutionary force of the 1980s turned themselves into a political party, and they won the election in 2009, and they've been governing El Salvador ever since. In the context of those conservative governments, in 2006, the movement that Vidalina Morales leads pressured the conservative president of the time to overturn a license for a gold mine that was polluting one of the most important rivers in El Salvador, and they won that struggle. And subsequently, the same conservative president put a hold on all future mining permissions until further environmental review. This provoked a lawsuit in which the Canadian company, in order to make use of the privileged fora and rules that are available to through the CAFTA, through the Central American Free Trade Agreement with the U.S., bought up a U.S. company in Nevada in order to sue El Salvador from the U.S. territory, and use the CAFTA agreement as a way to get at the Salvadoran government. And that lawsuit eventually amounted to $300 million. Which is twice what El Salvador receives every year in foreign aid. So this was a significant hit at El Salvador, and in effect an attempt to blackmail El Salvador into allowing metals mining in the country. Eventually, that same company sold the lawsuit essentially to an Australian company. So El Salvador had to fight this legal battle in the World Bank ICSID, the Dispute Settlements Court, against a Australian company that bought the rights to sue El Salvador. Was what was going on in this bizarre world. 2 years ago, in 2016, El Salvador won that case. And the judge of this World Bank Forum found that this Australian company, really Canadian company that was pretending to be North American, didn't have any standing to sue El Salvador through the CAFTA agreement. But it still cost El Salvador $8 million to fight this case. Or more than $10 million to fight this case in 7 years to fight the case. But they won the battle in 2006, they won the battle in 2008, they won this court battle, and the National Roundtable, National Anti-Mining Roundtable did not stop there. And last year, as you all know, or last spring, as you all know, in 2017, they won a legislative battle to ban metals mining in El Salvador in perpetuity.
So the movement that Ms. Vidalina Morales has led has won these victories over time in the most difficult of circumstances. We invite her, the Latin America Center and DJPC and the School of Social Work and the Law School, Race, Place, and Law, and the Latino Certificate. We invite Vidalina Morales because she's a heroine, because she's won great victories, and because this struggle is more than just a struggle about mining in El Salvador. This struggle, the National Anti-Mining Roundtable, is a reminder that development is about more than making people and the environment available for the accumulation of capital. It's more than turning people, monetizing people as cheap labor and land as extractive resources. Development is people and is the environment. There can be no development without valuing people and without a balanced relationship with the environment. The Bolivian Constitution asserts the concept of buen vivir, the good life. Development as a life that balances nature and human liberation. There cannot be one without the other. And Vidalina Morales and her movement remind us that that should be at the center of what we understand to be development. So I want to introduce Vidalina Morales. She's an anti-mining activist from ADESCO, the Association of Economic and Social Development of Santa Maria Cabañas in El Salvador. She's a leader of the Climate Change Roundtable of the National Health Forum and representative of the ADES, the Development Association for Social and Economic Development, and representative in the National Roundtable Against Metallic Mining. She won the 2009 Letelier Moffitt Prize from the Institute of Policy Studies in Washington, D.C., and she's a council member of the Nuevo Heroica Santa Marta Cooperativa and the departmental representative of the FMLN, that left party that I mentioned. So without further ado, Vidalina, please join me up here. Good evening, my name is Indira from the Community Language Co-op, and I am the interpreter. If you do not speak Spanish, you need to get a headset. My name is Indira, and I'm from the Community Language Co-op. And if you don't speak Spanish, you will need a headset. There's a few on the table, so you'll need some headphones, and I have them on the table. And we'll be interpreting this into Spanish, and I'll do a check right away. Okay. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Ya brevemente hacía la presentación Arun. Quiero agradecer de manera muy especial a la organización pues, que me ha invitado para estar acá en Denver, al Comité de Justicia y Paz. Pues gracias a esta organización, ¿verdad?, han decidido que mi persona represente a un espacio articulado en El Salvador que se llama la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, y pues de quien también traigo para ustedes un saludo, un abrazo fraterno y nuestros más grandes agradecimientos por pues ser parte de la premiación, ¿verdad? Que vamos, bueno, esto estoy anticipándolo, pero esto va a suceder ya luego, ¿verdad? El 4 de noviembre, pues será la premiación a este espacio articulado. Pues gracias a eso estamos nosotros, está mi persona, mejor dicho, esta noche acá con ustedes. Bueno, ¿cómo empiezo? Esa es una de las interrogantes. Estoy contenta, ¿verdad?, porque acá junto a ustedes hay estudiantes, hay maestros de diversas carreras, me imagino, y el tema este que voy a compartir con ustedes, bueno, también trasladar un saludo a algunos de mis compatriotas, mi
Creo que por ahí alguien me decía que era El Salvador. Abrazo enorme también para ella y para todos ustedes, ¿verdad?, que hacen posible o que van a presenciar pues de viva mano o de viva, mejor dicho, de primera mano esta información. Yo quiero empezar diciendo que para quienes no han escuchado hablar de El Salvador, pues El Salvador es uno de los países más pequeños de América Central y por supuesto de América Latina. El Salvador es un país con apenas 21.000 kilómetros cuadrados, porque allá cuando se dio un conflicto armado en 1968 más o menos, le quitaron una buena parte de tierra los hondureños, entonces es aún más pequeño. 121.000 kilómetros cuadrados es lo que mide nuestro territorio nacional. Estamos ubicados, pues, ya les dije, en lo más centro de América. Nuestro país es un país que de por sí ya enfrenta algunas situaciones bastante difíciles en términos ambientales. Hay un dato que lo conocemos desde hace varios años y es que nuestro país es el más deforestado de América Latina. Después de Haití está El Salvador. El segundo país ocupa esta categoría, ¿verdad?, como uno de los países más deforestados, como el segundo país. También hay un dato bastante curioso donde también se nos dice que este país, El Salvador, es el cuarto país más vulnerable ante la presencia del cambio climático. Una realidad que me imagino ya todos conocemos, ¿verdad? Hay una presencia ya muy fuerte en nuestros países en torno a las variaciones de nuestros climas en nuestros países, y El Salvador pues uno de los más vulnerables. Dice que es el cuarto país. En medio de todas esas categorías que han sido ya puestas por organismos internacionales, podemos decir también que somos un país con una población bastante grande. En estos 21.000 kilómetros cuadrados vivimos alrededor de 7 millones de habitantes. Hay un dato también que dice por ahí que en El Salvador vivimos 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Yo no sé en Estados Unidos, pero en Canadá sí tenemos un dato en donde dice que en Canadá viven 3 habitantes por kilómetro cuadrado. La extensión territorial de Canadá es mucho más grande y bueno, Estados Unidos también mucho más grande, pero El Salvador tiene esa cantidad de población en apenas 1 kilómetro cuadrado. 300 más o menos es el dato. Pongo esto en contexto porque nuestra América, empezando desde México quizás, cruzando toda Centroamérica y Latinoamérica, ha sido en las últimas décadas investida por este modelo que se ha implementado desde los grandes capitales y las grandes potencias. Y en ese modelo que se pretende, o que se ha implementado, mejor dicho, el más vulnerable o los más vulnerables somos las comunidades más empobrecidas y nuestro medio ambiente. En este afán de extraer riquezas, seguramente para la sostenibilidad de estos países, ¿verdad? Y tengo pena también de decirlo, pero al final eso es lo que está pasando, eso es lo que nosotros estamos viendo, que en el afán de acaparar todas esas riquezas de nuestra Latinoamérica, destruyen los bosques, destruyen nuestros suelos, y hay toda una conglomeración de megaproyectos que se pretenden implementar en nuestros países. Resulta que Honduras pues no se escapa de esa realidad, Guatemala,
unos países que ya están casi totalmente entregados a las grandes transnacionales. En El Salvador tuvimos una oportunidad, diría yo, porque percibimos esta amenaza que era tan fuerte para un país como el nuestro, el de explotar la minería metálica. Algunos me podrán cuestionar y ojalá que ya en el panel de preguntas pueda haber alguna pregunta de este sentido. ¿Por qué nos oponemos a la minería en El Salvador? Muchas veces hemos dicho que nosotros, como salvadoreños, como comunidades organizadas, nunca nos hemos opuesto al desarrollo. Jamás nos hemos opuesto al desarrollo. ¿Qué más necesitamos en nuestras comunidades? Que salgamos de la pobreza, que sepamos también estar en armonía con nuestro entorno. Y esa ha sido nuestra gran preocupación cuando se nos pretenden implementar proyectos que destruyen a nuestros ecosistemas, contaminan nuestros ríos. Y como sabrán algunos, la minería es una de las industrias más contaminantes. Y por cierto, ya hay algún dato bastante interesante también, en donde hay países que han prohibido hacer minería con el uso de cianuro, de mercurio. Hay países que han prohibido esto porque saben pues lo que significa el desarrollo de proyectos mineros con este químico, pero igual nosotros sabemos también que la minería no se desarrolla si no se usa cianuro. Y el cianuro es un elemento que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que aquí pues la mayoría son estudiantes, maestros, y conocerán un poco de historia también sobre cómo se mató a miles y miles de personas en la Segunda Guerra Mundial. Y nosotros, pues viendo esas realidades que ya acontecieron, decíamos, bueno, ¿cómo es posible que en El Salvador también se pretendan hacer proyectos mineros cuando aquí enfrentamos situaciones tan riesgosas? El Salvador, en el afán de la Revolución Verde, cuando se nos impuso también nuestro cambio de producir nuestros propios alimentos a un modelo de usar agrotóxicos, químicos para la agricultura, El Salvador, como otros países de Centroamérica, es uno de los países que más consumen productos químicos para la agricultura, y eso ha llevado a que nuestros suelos, nuestros ríos estén altamente contaminados. Quiere decir que hay una contaminación tan grande en nuestro subsuelo, en nuestras aguas, ya presente. Y por cierto, hay un informe del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 2012 que es bien alarmante, en donde dice que el 98% de nuestras aguas están altamente contaminadas, ya con químicos, con todo, pues los desechos que van de los cultivos y todo eso. Bueno, ya hay una contaminación bastante acelerada. Y cuando nos pusimos a pensar, bueno, y encima de todo esto que se pretendan desarrollar, porque la idea de las transnacionales con esto de querer sacar adelante los países pobres, era que llevarles estos proyectos a las comunidades para que salieran de la pobreza. Y los planteaban de la manera tan elegante, tan fantástica, que cualquierita se iba muy entusiasmado y creía que eso en realidad era bueno. Entonces nosotros decidimos, ahí por el 2004, emprender esta lucha. Y como les decía anteriormente, es que no nos oponemos al desarrollo, nunca nos hemos opuesto al desarrollo. Y emprendimos esta lucha en el afán de que, vistas las condiciones que tiene nuestro país, y encima de todo eso, se implementara la minería metálica para nuestro país. Prácticamente sería una muerte lenta pero segura. De hecho, nuestros ríos contaminados y más la cantidad de cianuro que utiliza la mina para hacer sus proyectos, eso iba a agudizar más la problemática.
Esto sucedió a partir del 2004. Nuestra lucha también la acompañamos con investigaciones y aquí la gente más con mucho conocimiento pues investigó el tema. No fue nada más una resistencia simple y sencilla de las comunidades. Por supuesto que las comunidades tenemos nuestra propia sabiduría, nuestra propia forma de relacionarnos con nuestro entorno. Pero bueno, como nuestros funcionarios en ese entonces no nos creían, decidimos hacer investigaciones. Y estas investigaciones fueron todas basadas en la probabilidad de hacer minería en el país. Se hicieron un sinfín de investigaciones y en ninguna de ellas se encontró la mínima posibilidad de hacer minería. También en ese momento, la empresa minera Pacific Rim, bueno, con la avalancha, ¿verdad?, de estas empresas, principalmente de Canadá, Estados Unidos, de China, se entra esta Pacific Rim a El Salvador, como otras más, y hacen todo un proceso de exploración que duró alrededor de 8 años, en donde las comunidades prácticamente no conocíamos nada. Ellas estaban ahí explorando los territorios, pero nuestra ley primero contemplaba el permiso de exploración y posterior, cuando la empresa entregaba el estudio de impacto ambiental, se le otorgaba el permiso de explotación. Así era la ley anterior. En ese momento nosotros nos dimos cuenta de que la empresa había finalizado el proceso de exploración y estaba ya pidiendo al gobierno, a los ministerios de Medio Ambiente y de Economía, que le otorgaran, y de Hidrocarburos y Minas, que le otorgaran el permiso de explotación. Fue oportuno decir que en ese momento andaba en Centroamérica, no sé si en Centroamérica o en Latinoamérica, el doctor Robert Morán, un especialista, investigador en temas de minería y los impactos que dejan las mineras después que se retiran. Aprovechamos la oportunidad y le llevamos a El Salvador para que le hiciera una revisión al estudio de impacto ambiental que la empresa había presentado. Eso fue clave para la lucha. Y resulta que el doctor Robert Morán pues halló grandes hallazgos y donde la empresa hasta la fecha jamás pudo decir cómo iba a resolver la problemática que el doctor Robert Morán había encontrado en su estudio. Bueno, la empresa continuó a pesar de que ya estaba como ese avance en una investigación técnica, científica. La empresa continuó y la arremetió con todo en las comunidades a tratar de convencer a la gente. Como quien dice, si el doctor o si esta investigación sale favorable para la gente, nosotros vamos a arremeter con todo a tratar de mentirle a la gente y decirle que la minería es buena. Bueno, digamos que pasaron muchos años en ese afán de convencer a la población, pero no lo lograron. La fuerza fue más grande que la voluntad de ellos por querer convencer a la población. Pero ¿qué pasó en todo eso? Cuando saben que no pueden con las comunidades, vienen y demandan al Estado salvadoreño, ¿no? Algunos se darán cuenta que pues el Estado salvadoreño permaneció demandado por casi 8 años. En esta demanda millonaria que la empresa arremetió contra el Estado salvadoreño, se invirtieron alrededor de 13 millones de dólares en pago de abogados, en viáticos, en todo lo que implicaba mantener ese bufete de abogados en el Tribunal Internacional, en el CIADI, acá en Estados Unidos. La sede la tienen en Washington, junto al Banco Mundial. Esta empresa Pacific Rim fue más perversa que lo que imaginamos. El Salvador tiene un tratado comercial o mejor dicho, Centroamérica tiene un tratado comercial entre Centroamérica y Estados Unidos, el CAFTA-DR, si así se llama. Y no se tiene un tratado con Canadá.
viene esta empresa perversa, por eso les digo que es tan perversa, abre una subsidiaria en las Islas Nevada, en Estados Unidos, y desde ahí se ampara para demandar al Estado salvadoreño. Algo totalmente fuera de lógica. Pero claro, son tan perversos que lo lograron y así les aceptaron la demanda. Pasó la primera audiencia, fue derrotada la empresa. Sin embargo, siguió en la batalla dentro del CIADI, y resulta que cuando se va a la segunda audiencia, de igual forma fue derrotada en este tribunal. No le bastó, eso también llevó a El Salvador a reformar la ley de inversiones, porque en El Salvador también se aprobó el tratado, ¿no? ¿Cómo se llama? Con esto de la ley de inversiones se reformaron las leyes en El Salvador para que las grandes empresas pudieran invertir en el país, pero había un capítulo ahí, una cápsula que le facilitaba a las empresas pues poder desarrollar todos sus proyectos sin mayores condiciones. Fue oportuno porque eso permitió, digamos, que ellos, en afán de caminar y avanzar en contra del Estado salvadoreño, sirvió bien para El Salvador porque se reformó esa cápsula de la ley de inversiones. Pero como esto no era retroactivo, ¿verdad?, el proceso continuó en el CIADI hasta la tercera audiencia, que allí sí fue derrotada totalmente. Igual pueden cuestionarme porque yo les decía que El Salvador había invertido 13 millones de dólares en todo el proceso. En realidad se hizo una lucha muy fuerte con los aliados internacionales, poniendo el tema en las agendas nacionales en El Salvador, y fue así como el último resultado, el resultado final de este tribunal, salió favorable al Estado salvadoreño en el sentido de que ordenó a la empresa Pacific Rim, que luego se llamaba Oceana Gold porque fue la que compró después el proyecto, a pagarle al Estado salvadoreño 8 millones de dólares. Digamos que en el peor de los casos hubiese sido que el Estado salvadoreño tuviera que haber pagado a la empresa 250 millones de dólares, que era lo que la empresa pedía, exigía, por no haberles permitido desarrollar sus proyectos en El Salvador. Eso era lo que la empresa minera Pacific Rim, ahora Oceana Gold, pedía al Estado, demandaba del Estado salvadoreño. Pues de igual forma ustedes me cuestionarán, bueno, si El Salvador tuvo que invertir 13 millones de dólares en todo el proceso, pero en el peor de los casos hubiese sido lo contrario. Digamos que esa fue una de las derrotas más grandes en estos tribunales, que nunca se habían, bueno, por lo menos nosotros no conocemos de otra derrota que las transnacionales se hayan llevado en estos tribunales internacionales. Nosotros sabemos que estos tribunales, como el CIADI, para lo único que sirven es para vigilar por los intereses de las corporaciones. Pero en este caso privó la fuerza del pueblo salvadoreño, la fuerza de los aliados y amigos internacionales. Nosotros nos sumamos a este esfuerzo de lucha, y la mesa, o las organizaciones que pertenecemos a la mesa, y nos hicimos acompañar con un amicus curiae, que son los abogados, tal vez me entenderán este término, pero es un documento que se presentó a este tribunal y que creemos que sirvió también de mucho para que los tres árbitros al final pues dieran esta resolución favorable a El Salvador. Eso sucedió en octubre del año pasado. Les digo, la lucha contra la minería en El Salvador llevó 12 años. A partir de ahí nosotros tomamos como mucha más fuerza, digo nosotros como Mesa Nacional frente a la minería metálica, y pues arremetimos con todo, con la Asamblea Legislativa, con los diputados en la Asamblea Legislativa. De hecho, nosotros esta parte de la propuesta de ley la hemos venido trayendo desde el año 2006, que estuvo engavetada por muchos años en la Asamblea Legislativa. No hubo mayor interés de ningún diputado, o mejor dicho, de los diputados de la Asamblea, sino fue hasta este año, bueno, mejor dicho, hasta el año pasado, después de la resolución del CIADI, que empezaron a mostrar como un poco más de interés.
pero fue hasta este año, a partir de la segunda quincena de enero a principios de febrero, en donde la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático se decidió discutir el tema. En ese momento también la Iglesia, de hecho la Iglesia nos ha acompañado en todo este proceso, porque la Iglesia Católica en El Salvador desde el 2007 empieza a emitir pronunciamientos contra la explotación minera. Desde ese momento pues hubo un acompañamiento bastante sistemático, pero no fue sino hasta febrero de este año que de nuevo la Iglesia vuelve a retomar, la Iglesia, Cáritas, las universidades como la UCA, la Universidad Centroamericana José Simeón Caña, y convocan a una movilización, van a la Asamblea Legislativa, mejor dicho vamos, porque también el movimiento social antiminero se incorpora en este proceso, y pues los diputados, las fracciones más grandes, asumen una responsabilidad, un compromiso público, y al momento de dar los votos para la aprobación de la ley, pesó mucho el compromiso público y votaron por una ley que prohíbe la minería metálica en El Salvador. Es así como en marzo de este año, la Asamblea Legislativa, digamos por unanimidad, aunque no estaban todos los diputados, pero la mayoría de diputados, todos los diputados que estaban en esa asamblea, dijeron no a la minería metálica, y pues salió una ley a favor de las comunidades, como una petición que las comunidades mismas habían venido haciendo y las diferentes organizaciones. Ahí se consuma pues el esfuerzo que habíamos venido trayendo como comunidades, como organizaciones, de tener una ley que prohibiera la minería metálica para cerrar cualquier posibilidad a cualquier empresa minera que pretenda desarrollar proyectos mineros en nuestro país. Esto costó también vidas en nuestro país, amenazas tanto a organizaciones como a medios de comunicación. En nuestro país hay varias radios comunitarias que durante todo el proceso hicieron una labor bastante significativa. Estas fueron amenazadas, por ejemplo Radio Victoria, organizaciones como Oxfam Internacional, la misma Iglesia Católica también en algún momento fue presionada por la empresa minera. Pero esto culmina en un momento bastante fuerte, en donde en el 2009 asesinan a 3 compañeros, incluyendo una compañera. En junio es desaparecido, es torturado y asesinado Marcelo Rivera, uno de los primeros líderes ambientalistas asesinados. Luego, en diciembre de ese mismo año, fue asesinado Ramiro Rivera, un líder comunitario. 6 días más tarde, eso fue el 20 de diciembre, el 26 de diciembre fue asesinada Dora, una mujer muy humilde, campesina, embarazada con 8 meses de gestación. Le asesinan a su bebé que llevaba en su vientre, hieren de bala a un niño que llevaba en los brazos y dejan pues en la orfandad a 6 hijos que ella había procreado. Entonces esta situación fue muy tensa en ese año 2009, pero la situación continuaba. Nosotros siempre pedíamos que se investigaran estos crímenes porque sabíamos en el fondo que estos crímenes no sucedieron por más que por otra cosa, por el involucramiento que ellos tuvieron a la lucha antiminera. Y bueno, el caso es que la Fiscalía y la policía pues como que se pusieron de acuerdo en decir que los crímenes pues le pusieron nombre desde que iniciaron el proceso hasta que finalizaron. Esta situación pues vuelve un poco insegura la seguridad, valga la redundancia, de los defensores y defensoras de los derechos humanos y de los territorios en nuestras comunidades. Y en América Latina hay muchos casos de hombres y mujeres que han sido cobardemente asesinados. Honduras es uno de los países que más víctimas han surgido a raíz de la defensa de los territorios, el Bajo Aguán, por ejemplo. Pero el caso más ejemplarizante fue el de la compañera Berta Cáceres,
una mujer activista que le conocimos, yo le conocía en lo personal desde que estábamos en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, muy entregada a las luchas, y como respuesta a su lucha en defensa de los territorios le quitaron la vida. De igual forma ha pasado en México, Guatemala, hay cientos de líderes y lideresas amenazados y asesinados por defender nuestros bienes comunes, por defender nuestros territorios. Esta situación, estos países, o mejor dicho, las organizaciones que trabajan el tema de derechos humanos deberían de estar más vigilantes del quehacer de las grandes corporaciones. Nosotros siempre hemos pedido que se investiguen el actuar de estas corporaciones en nuestros países. Sabemos que en sus países, como acá en Estados Unidos, en Canadá, las leyes son más exigentes y hacen que las empresas puedan cumplirlas, pero en nuestros países nuestras leyes son tan vulnerables que la violentan a cada rato. Entonces, por esa situación es que la violencia pues no acaba en nuestros países. Si bien es cierto, hay luchas organizadas, se sigue teniendo mucho temor por lo que pueda continuar pasando, porque la justicia, pues, como decía Monseñor Romero, es como la serpiente que al final pica al que anda descalzo. Y eso es lo que está pasando con la lucha de los defensores y defensoras de nuestros derechos, y especialmente de nuestros territorios en nuestra Centroamérica, en nuestra Latinoamérica. Entonces llamo pues a quienes nos escuchan, ¿verdad?, a que puedan estar atentos más del accionar de estas empresas en nuestros territorios. Nosotros no pretendemos pues oponernos al desarrollo, como les decía al inicio, sino de vivir en armonía con nuestro entorno, en armonía con nuestros bienes comunes. Y creemos que hoy es el momento de actuar juntos, porque vivimos en un solo mundo, no tenemos mundos separados, nos separan simple y sencillamente las fronteras, que al final han sido creadas por los humanos, por las personas, por intereses. Vivimos en un solo mundo, y cualquier cosa que afecte en otras partes del mundo, o mejor dicho, lo que se haga acá y afecte en otra parte, nos está afectando a todos y todas. Muchísimas gracias, y no sé si me llevé más del tiempo, pero si hay preguntas pues trataré de responder. So has leadership within the Catholic Church in El Salvador always been practicing this kind of liberative theology? El liderazgo de la Iglesia Católica siempre ha practicado este tipo de teología más liberal para apoyar a la gente. Bueno, digamos que, ya en esta pregunta, digamos que la Iglesia Católica, quizás no con la fuerza de aquellos tiempos, de los 80, por ejemplo. En los años 80, la Iglesia asumió bajo la figura de nuestro Beato Romero un liderazgo intensamente grande. Eso se fue opacando después de la muerte de Monseñor Romero, y sin embargo la firmeza en nuestros corazones de Monseñor Romero lo llevamos, pero la Iglesia Católica en El Salvador de repente estuvo dividida. Pero digamos que en este tema ambiental la Iglesia se ha sabido posicionar en las últimas décadas, principalmente en este año. Como máxima jerarquía, les decía que desde el 2007 empezó a emitir el primer pronunciamiento en donde llamaba a cuidar la casa común.
o la casa de todos y todas. Posterior a eso, en el 2010, de nuevo, otro llamamiento bien fuerte. Lo único que esto no bajaba hasta la base, ese era el detalle, que era más a nivel de jerarquía. Es hasta este año, en febrero, que el obispo, el Monseñor Escobar Ala, el arzobispo de San Salvador, convoca a la iglesia a una movilización. Fue sorprendente para nosotros porque nunca después de Monseñor Romero se había visto un arzobispo marchando por las calles. Pero en este tema ambiental, contra la minería, Monseñor asumió un liderazgo bastante significativo. Y ahora está pues llevando el tema de que urge una ley general de aguas también en nuestro país, que esa es también otra de las deudas que tenemos en El Salvador. Did she testify in the lawsuit? How long did that take, and what are her observations on that? And who are the lawyers? Usted testificó en la demanda y cuál fue su observación en eso y quiénes fueron los abogados que firmaron con eso. Bueno, la demanda les decía que fue interpuesta en el 2009, en el 2008. El abogado que llevó la defensa del Estado salvadoreño es un abogado de origen salvadoreño, pero nacionalizado acá en Estados Unidos. ¿Cómo se llama este abogado? No recuerdo el nombre. No recuerdo, pero trataré de buscar el nombre, no lo recuerdo. Pero era un bufete de alrededor de 13 abogados que acompañaban este proceso en el caso de El Salvador. Sí, el caso fue que al momento de decidir, nosotros también estábamos con por lo que nos comunicaba el abogado, que había una cierta incertidumbre. Si eran 3 árbitros principales en este tribunal. Uno que se suponía que estaba más a favor de la empresa, pero al momento de votar, pues los 3 árbitros votaron por unanimidad en esta votación que hicieron a favor del Estado salvadoreño. Había uno que era, según lo que nos comentaba el abogado del Estado, que era más independiente, o mejor dicho, más neutral, pero que al momento de la elección pues fue por unanimidad. Los 3 árbitros principales que llevaban la vanguardia en este tribunal pues votaron los 3 a favor. O sea que por unanimidad se aprobó que la empresa pagara $8 millones al Estado salvadoreño. Estudiantes, ¿alguna pregunta? Me gustaría preguntar, I'll ask in Spanish porque sea más fácil. Hablo en español para que sea más fácil. ¿Qué era la relación con el partido FML en todo ese proceso? ¿Ellos apoyaron? ¿Estaban enfrente a eso? ¿Ellos fueron invitados por ustedes como movimiento? Are people who have the interpreting to get that? Buena pregunta. Creo que ha habido desde nuestro movimiento una independencia de los partidos políticos. Nuestro movimiento se ha caracterizado por poner en el centro la lucha y la defensa de nuestros bienes comunes, y hemos dicho sí a la vida, no a la minería. Sin embargo, en esto también en algunos momentos o por lo menos cuando pedíamos el apoyo de los diputados de los diferentes partidos políticos, quienes más nos respondían eran los diputados del FMLN, aunque al inicio debemos de decirlo que hubieron algunos diputados del FMLN que estaban en lo más profundo de su interior convencidos de que la minería era buena, pero poco a poco ellos fueron cambiando de actitud
y fueron dejando ese pensamiento y se fueron sumando a las demandas del movimiento social en El Salvador. Eso fue lo que pasó. Sin embargo, cuando se nos tocaba que pedir la voluntad de los diputados, por supuesto la mayoría, o sea, la fracción del FMLN estuvo todo el tiempo a favor de dar los votos para la prohibición de la minería, pero como con solo la fracción del Frente no se lograba la ley, fue bastante significativo cuando fue el momento de elección y todos los diputados pues se pusieron de acuerdo para votar por la prohibición de la minería metálica. Aunque ahí pues asumió también un liderazgo un diputado de Arena, no sabemos qué intereses tenía, pero al final sirvió mucho para la aprobación de la ley. Other questions? Comments? ¿Sí? Voy a hacer la pregunta en inglés para que sepan todos los detalles, ¿no? The question I want to ask is what pressures the organizations in El Salvador have been subjected to, especially in the instances when it can be shown that representatives of the U.S. government have applied diplomatic pressures in the conference, everything, etc. Do you want to say it in Spanish just so that you could? Bueno, la pregunta es, ¿qué fueron las presiones puestas en los movimientos populares por parte de la embajada, por ejemplo, norteamericana, poniendo presión políticamente en el gobierno de El Salvador? Bueno, creemos que en este caso no hemos sentido como una presión así de parte de la embajada de Estados Unidos. Más bien la embajada en algún momento, no sabemos si fue por ironía, no sé por qué, pero se metieron a tratar de investigar los asesinatos, por ejemplo el caso de Marcelo, pero en realidad fue algo muy superficial, no fue algo que, claro, bueno, digamos, el Departamento de Estado de Estados Unidos tiene mucho poder, mucha influencia. Pudiese haber presionado más, digamos, a la Fiscalía para que se investigara más a profundidad el caso del asesinato de Marcelo, por ejemplo, pero no lo hizo. Digamos que en el caso del asesinato de Marcelo, lo único que se llegó a hacer, a capturar y a enjuiciar a los actores materiales. Nosotros estábamos más que convencidos, y esa es todavía se mantiene esa hipótesis en nuestras comunidades, que atrás de todos esos asesinatos, por la forma como surgieron, hay actores intelectuales, y a esos no se les ha tentado ni una uña, ni siquiera se les ha investigado. Digamos que presión así de la embajada de la embajada de Estados Unidos no se ha percibido, por lo menos en este tema de la explotación minera. No sé si se pasó por desapercibido o de verdad no se dieron cuenta en su debido momento. No sabemos qué podrá ocurrir en el futuro, porque quien va aspirando para presidente en El Salvador es un multimillonario. En El Salvador está queriendo ser candidato a presidente, uno de los empresarios más grandes y muy aliados. Bueno, de hecho, el año pasado llegó, o este año, no recuerdo muy bien, llegó, ¿cómo se llama este magnate? A mí se me escapó el nombre, pero que andaban como sondeando la posibilidad de, qué sé yo, de hacer negociaciones con el gobierno. Eso fue bastante impresionante cuando nosotros nos dimos cuenta de que andaban queriendo negociar con el gobierno. Entonces nosotros la arremetimos, digamos que nos organizamos para presionar al gobierno que no se diera, o sea, que no diera el brazo a torcer con una lucha que ya había avanzado bastante, para que pudiera pues servirle en bandeja de plata a la empresa el desarrollar sus proyectos. Fue significativo porque a partir de lo que nosotros empezamos a hacer a través de la organización al gobierno, el gobierno pues fue bajando
el interés de poder inclusive negociar. Nosotros dijimos, bueno, estas personas, estas figuras no son gratas para El Salvador, lo dijimos en conferencias de prensa, no recuerdo cómo se llama pero es un gran empresario estadounidense, mexicano, de esos que tienen esas grandes telefónicas, Carlos Slim. Ese fue el que llegó a El Salvador para tratar de presionar al gobierno, pero ahora tenemos una incertidumbre porque no sabemos lo que puede suceder en unas próximas elecciones también. Si hay un cambio de gobierno, si hay un cambio en la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa, podría revivir el tema minería, porque la empresa, a pesar de los resultados que han sido no favorables para ellos, siguen estando en el departamento de Cabañas. Ellos saben que hay una ley, saben que pagaron los 8 millones porque los pagaron el Estado salvadoreño, pero ellos están presentes en el departamento. Ahora están apoyando, dicen ellos, con actividades agrícolas, con la construcción de huertos escolares y una serie de cosas que solo sirven para tener entretenida a la población mientras esperan un posible resultado en unas próximas elecciones. Suponemos nosotros que por ahí están como los intereses de esta empresa de permanecer en El Salvador. Otra empresa hubiera listado sus maletas y se hubiera retirado a El Salvador, pero esta no, sigue terca de los más tercos ahí estando presente en el departamento de Cabañas. Y esta es una preocupación muy grande todavía, porque la gente ha dicho, bueno, a nuestras comunidades, a nuestros caseríos no van a entrar, porque si entran, aquí les vamos a esperar. Y ustedes saben que El Salvador también tiene experiencias de lucha, de entre las más pequeñas a las más grandes. 12 años también de experiencia de lucha ha sido bastante significativa y hay una experiencia acumulada, y nuestra gente cuando se posiciona, y eso implica pues más violencia, más muertos y qué sé yo, ¿verdad? Imponer proyectos sobre la voluntad de las comunidades. ¿Hay otra pregunta? You mentioned how they would have these lavish presentations to the communities, kind of trying to sell them on the idea of mining. And I'm wondering what they would say, and if there was a clear exploitation of people and workforce the same way as there was with the environment. Bueno, una de las cosas, de las estrategias que utilizó la empresa fue, en un primer momento, comprar los líderes comunitarios. Llegaba a los centros escolares, repartía un cuaderno, repartía un lápiz, y claro, hay pobreza en nuestra gente, pero esa era insignificante. Les celebraba fiestas a los líderes con los que ellos se relacionaban, los llevaban a paseos, a la playa, a otros lugares, pero tuvieron la desvergüenza de hacer tantas cosas tan absurdas. Por ejemplo, habían iglesias de organizaciones religiosas, capillas, en donde ellos llegaban, las pintaban, les ponían el techo, les ponían el suelo, y con eso ellos iban tratando de convencer a la gente. Y claro, mucha gente se dejaba llevar por esas pequeñas cosas que les regalaban, sin ver el problema más a futuro. Bueno, hacían banquetes con la gente, digamos fiestas, y en esas fiestas les regalaban comida, les regalaban vino, y les regalaban vino, o qué sé yo, licor del más bajero, no era ni vino, sino que licor del más bajero. O sea, hicieron un derroche de dinero, pero llegaron al colmo de los males de hacer fiestas patronales, en donde patrocinaban todo lo que ahí se consumía, desde el baile, la bebida, el pago de las ruedas, de los juegos mecánicos que ponían. Llegaron hasta ese extremo, y eso con el fin de ganarse a los alcaldes, a los representantes políticos de las comunidades. Eso fue lo más grande que hicieron, y por eso decimos nosotros que si ellos interpusieron esa demanda en el tribunal, creyeron que con esos fondos iban a recuperar lo que habían invertido en nuestro país, cosa que no lo lograron. Creemos que por ahí pues hicieron tantas cosas, pero quizás resaltar más esas cosas que hicieron.
Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Fidelina, quiero preguntarle, usted estaba dando como un mandado de qué podríamos hacer para seguir ayudando en la lucha que tienen. ¿Podría repetir otra vez si hay algo que podríamos nosotros contribuir a acciones? Claro, hoy que ya pues por lo menos hemos hecho historia en el mundo y quieras o no, esta ha sido una noticia que ha llenado de mucha esperanza a muchos pueblos en el mundo, de que sí es posible luchar contra estos monstruos. Nosotros decimos que son monstruos porque al final sabemos para dónde van los intereses de estas grandes corporaciones, aunque nos pinten que son muy respetuosas, pero en el fondo nosotros que vivimos en los territorios podemos dar fe de cómo se nos violentan nuestros derechos. No les importa que las comunidades estén o no de acuerdo. Ellos lo único que les importa es explotar nuestros bienes comunes. Y ahí se llevan nuestras tierras, nuestra agua, nuestra forma de vida. Y entonces, pues como les decía, si este es un ejemplo que se puede compartir con el mundo, digamos que la lucha debe de continuar. La defensa de nuestros bienes comunes aquí en cualquier parte del mundo se está haciendo una lucha continua, una lucha de todos los días, porque no se nos contaminen nuestras aguas, porque no se nos arrebaten nuestros pocos recursos minerales que hay en nuestro subsuelo. Yo creo que lo más interesante que se debe hacer desde las universidades mismas, pues, es proporcionar investigaciones, digamos. Qué interesante, miren, yo les aseguro que en El Salvador, si el doctor Robert Morán no hubiera tenido la valentía de hacerle esta revisión con todo su profesionalismo, con toda su honestidad, a este estudio de impacto ambiental que la empresa había elaborado, el proyecto minero se hubiera hecho realidad. Ahí la importancia de la ciencia, poner la ciencia con conciencia al servicio de la población. Eso sí es más que urgente en estos momentos. Y por supuesto seguir estando ahí vigilantes del actuar de las empresas, que si bien es cierto aquí son un tanto respetuosas, yo no les conozco mucho, ustedes les conocerán mejor, pero allá pintan que ellas son en sus países muy respetuosas, pero que a nosotros allá no les importa desarrollar sus proyectos sea como sea. Entonces hay que estar más atentas a estas transnacionales, hay que solidarizarnos. Yo creo que hay que hacer también cadenas de solidaridad. En nuestros países la violencia se vive a diario, ya sea por la defensa de nuestros bienes comunes o por otros tipos de violencia, que todo tiene que ver también con la defensa de nuestros derechos humanos. Y ante eso yo creo que la solidaridad también se vuelve más que necesaria, más que urgente. De esa forma hemos avanzado nosotros en todos estos años de lucha, hemos tenido solidaridad, nos hemos dejado acompañar de organizaciones muy interesadas en nuestra problemática. Ellas han estado pendientes allá de cómo están los funcionarios, cuál es su respuesta a la población. Ellos han mandado cartas, de hecho de acá de Estados Unidos, en algún momento los senadores de acá, algunos, no todos, porque sabemos también cómo están las balanzas en el Senado, mandaron cartas a nuestros diputados, hace como 5 años más o menos. Los legisladores, hubieron varios legisladores que mandaron cartas pidiendo que pusieran mayor atención a las comunidades, y esto sirve mucho. Pareciera ser que no sea tan significante, pero en estas luchas, cualquier aporte que vaya desde el extranjero o desde otros países es una fuerza. Yo digo, si nuestra lucha no hubiera sido llevada hasta Australia, donde también tuvimos que ir para comentar toda nuestra preocupación, porque allá estaba la sede de la Oceana Gold. Si no hubiera sido allá también que los sindicatos se organizaron, mandaron cartas al gobierno salvadoreño, cosas así como esas son las que hicieron fuerza para que
pues a la hora de la votación en esta Asamblea Legislativa también pesara mucho la solidaridad internacional que pudimos recibir de países como Estados Unidos, Canadá, Australia y otros países del mundo que se nos sumaron pues a este esfuerzo de lucha.